y aquí vamos a tratar el tema de la relación entre seguridad alimentaria y ciudad desde una perspectiva más territorial, donde vamos a estar un poco platicando del desafío de integrar la agricultura periurbana en las políticas territoriales del Valle de México en particular, pero intentaremos también tener perspectiva comparativa y tal vez más abierta. Bueno, primero voy a presentar a los 5 participantes. Tenemos a Mauricio García de la Cadena, bienvenido, que es ingeniero y cuenta con estudios de maestría en estudios latinoamericanos de la UNAM. Tiene 20 años de experiencia en el desarrollo rural, realizando diversos estudios y proyectos para grupos de productores, comunidades rurales, gobierno federal, estatal y organismos internacionales. Desde el 2005 trabaja en la representación de la FAO en México. De 2007 a 2013 fue director de estudios estratégicos y metodológicos de la Unidad Técnica Nacional de la FAO en el proyecto estratégico de seguridad alimentaria, justamente de Zagarpa, y desde 2016 es coordinador del área de cadenas y circuitos cortos y lleva la agenda de seguridad alimentaria con la Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México. Bienvenido, Mauricio. Tenemos también al doctor Jesús Gerardo Torres Salcido, del CIALC. Es doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es investigador de este Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe de la UNAM también, y miembro del SNI. En nivel 3 imparte docencia en la licenciatura de Administración Pública, también en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de esta misma universidad. Fue responsable técnico del proyecto de formación de redes temáticas, sistemas agroalimentarios localizados, y de esto espero que vamos a hablar. Y eso lo ha conducido a la organización de muchos seminarios en esta red que se llama CIAL. Sus líneas de investigación son estos sistemas agroalimentarios locales, la pobreza rural, las políticas públicas y la ciudadanía. Y ha publicado varios artículos que seguramente en internet podrán encontrar si quieren leer más del tema. Desde 2008 a 2013 fungió como punto nacional de contacto en ciencias socioeconómicas y humanidades del 7º programa Marco de Investigación y Desarrollo Técnico de la Unión Europea. Ha ocupado cargos académicos en la UNAM y es tesorero de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, o fue, de 2009 a 2011, y es miembro fundador de la Asociación Civil Pro Maíz, abocada a la conservación de los maíces nativos mexicanos. Normalmente nos iba a acompañar Evangelina Hernández Duarte, que es la secretaria del CEDEREC, pero por un tema de agenda de último minuto ya no nos puede acompañar, entonces pedí a Israel que participe también en esta segunda mesa para seguir con este ejercicio de tener el diálogo, ¿no?, con la Secretaría de CEDEREC y este punto de vista desde gobierno. También nos acompaña Paul Zeller, que es licenciado en Geografía por la Universidad París I en 2016. De 2016 a 2017 hizo su primer año de maestría de Geografía de esta misma universidad, con una tesina sobre el programa de agricultura urbana de Rosario, Argentina, balance de una política pública de desarrollo. Fue una investigación donde él estaba buscando resultados de un programa de desarrollo social, los balances de los resultados actuales en comparación con los objetivos iniciales de lucha contra la pobreza desde la crisis de 2001, ahí en Argentina. Paul está con nosotros porque actualmente está cruzando el segundo año de maestría en París, Panthéon-Sorbonne, y está llevando a cabo su práctica de fin de estudios con nosotros en el PUEC.
Entonces aprovechamos de su presencia con nosotros para también tener una mirada fresca. Está en pleno trabajo de campo, entonces vamos a tener un poco también su perspectiva. Y finalmente Alejandra Pérez, que es investigadora en el PUEC, en el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, licenciada en Turismo por la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional, maestra en Ciencias en Estudios Ambientales de la Sustentabilidad por el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, y está a punto de titularse de su doctorado en Diseño y Estudios Urbanos por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y ha trabajado particularmente en la zona de Xochimilco sobre turismo urbano, suelo de conservación, planeación urbana y pueblos originarios. La idea en esta mesa, quizás la dinámica me gustaría que esté un poquito más ágil, en el sentido de que no tomemos la palabra uno por uno y que después no la podamos retomar. Entonces, que sea un conversatorio en este sentido, y entonces yo voy a intentar como lanzar líneas de reflexión, pistas, y pues para que tengan ustedes la libertad de hacerme señal cuando les parece pertinente que reaccionen, y a lo mejor a veces no van a querer reaccionar, pero para que podamos contestarnos y que haya como una circulación de la palabra más ágil, y que también tomemos realmente este tiempo de preguntas con el público al final. Bueno, a manera de introducción, yo nada más quería como volver a pensar esta idea de comer local. ¿Qué quiere decir? ¿A qué nos referimos? Yo pienso que es, entre otras cosas, un medio para resistir al sistema agrícola, a la agroindustria global, a las grandes cadenas de producción y de distribución. Es una manera de hacer, de alguna forma, cortocircuito a los modelos de consumo capitalizados y de escala transnacional. También es un espacio de experimentación hacia otras formas de cultivar, de consumir, de intercambiar, de aprender, de integrarse, de alimentarse y de crecer a nuestros hijos. Entonces, en esta mesa, que titulamos Seguridad Alimentaria y Ciudad, queremos reflexionar sobre las maneras de integrar la agricultura periurbana en las políticas territoriales del Valle de México. Cómo incluir estos espacios periféricos, llamados periféricos, estas interfaces entre lo rural y lo urbano en dinámicas metropolitanas. Entonces se trata de conectar el productor con el consumidor, lo que estuvimos discutiendo en la mesa anterior, pero también creo que tenemos que enfocarnos a la cuestión de promover el desarrollo territorial de las periferias y generar una conectividad mejor, unas relaciones de mejor calidad entre distintos espacios de la zona metropolitana y entre distintos actores. Entonces, ahí la idea sería, entre otras cosas, enfocarnos a la escala local. Esta escala local permite construir o reconstruir tejido social entre una categoría de actor que sería el agricultor, el productor, y otra categoría que sería el ciudadano, el consumidor. Generar espacios de solidaridad, de justicia espacial en la ciudad, de vitalidad económica también, de competitividad económica y de densidad en las interrelaciones entre actores en un territorio. Eso en particular ocurre en espacios marginados muchas veces. Podemos también pensar, para salirnos un poco del horizonte mexicano, en barrios migrantes en Estados Unidos, por ejemplo, que se están organizando para promover otras formas de consumo. También en España o en Grecia, con la crisis, hubo así muchas nuevas experiencias, muchas nuevas alternativas para buscar otras maneras de consumir frente a una pérdida de capacidad para el consumidor. También se trata de defender la economía local y el sentido social de un territorio, que creo que es un tema que vamos a tocar, relaciones de proximidad y de confianza,
y dar fuerzas a las comunidades locales para promover la seguridad alimentaria. Otro aspecto es el de la reducción de la contaminación debida al transporte de alimentos, lo que se llama food miles. ¿Cuántos kilómetros va a recoger el producto? Estaba pensando cuando hablaban de comer orgánico, pues ¿cuál es el sentido de comer orgánico si el limón viene de Brasil y viajó hacia Francia, ¿no? El uso de sustancias químicas, pesticidas, abono, etcétera. Entonces, como soluciones locales a problemas globales de calentamiento global, medio ambiente, etcétera. Otra perspectiva es la problemática de la autonomía, el desafío de deshacerse de los mecanismos de dependencia con la agroindustria, la comida procesada de mala calidad, cuyas condiciones de producción son desconocidas por el consumidor, tanto a nivel de impacto en medio ambiente, la producción con químicos, las condiciones laborales de los jornaleros, de los trabajadores que están trabajando en estas explotaciones agrícolas, y que representan fenómenos de desterritorialización, de globalización sin alma, sin raíz, con el consumo de masa de productos que al final pierden, que no tienen personalidad, que no tienen carácter local, ¿no? Entonces creo que esta escala local, este comer local, está buscando de alguna manera resolver este tipo de preocupaciones. Entonces, para empezar con los participantes y con sus reacciones, pues de manera tal vez muy general, pero como para que nos den un poco sus puntos de vista, primero, cómo están percibiendo, analizando desde sus diferentes experiencias el tema del abastecimiento de alimentos en la Ciudad de México. ¿En qué contexto estamos? En términos de producción orgánica y cadenas cortas, pero también estamos todos muy claros que esto es un porcentaje muy bajo de lo que se está consumiendo en esta ciudad. Entonces, tal vez primeras pistas de qué está pasando, como si algunos de ustedes tienen cifras, tienen dinámicas generales, y sobre el problema de la seguridad alimentaria en la ciudad y cuáles son los objetivos un poco en los que pensarían para mejorar esta situación. Paso la palabra a quien la quiera tomar. Nada más para que no seamos tan tímidos, ¿no? Entonces, bueno, cuando venía para acá me puse a ver algo que se publicó en 2003 bajo mi coordinación sobre las alternativas de abasto en la zona metropolitana, bueno, en la Ciudad de México más bien, en donde participaron investigadores, productores y también algunos actores sociales de muy buen nivel. Y en el 2003 que hicimos ese seminario, se veían algunos de los problemas ya del abasto de la Ciudad de México y creo que siguen siendo actuales. Entonces, digámoslo así, la primera era esta globalización que ya venía muy fuerte desde los años 90 y la imposición de las cadenas de largo recorrido, supermercados, y la presión inmobiliaria sobre, no solamente sobre la zona rural de la Ciudad de México, sino en general sobre el espacio público, incluidos los mercados o los lugares de tianguis, por ejemplo, donde se instalaban tianguis, etc. En segundo lugar, ya se veía un deterioro muy fuerte, que ya estaba muy agudizado, de los canales de abasto tradicional, los mercados públicos, los mercados sobre ruedas, los tianguis. De 300 y tantos mercados públicos, ya solamente 270 para ese momento estaban especializados en alimentos, en productos frescos, y en todos ellos había un fortísimo cambio desde los productos frescos hacia la elaboración de jugos, hacia la elaboración de garnachas y de este tipo de alimentos, donde bien nos iba. Y generalmente lo que pasaba es que más bien había un cambio de los locatarios de mercados públicos hacia productos textiles de contrabando, por supuesto, discos piratas, ¿no? Y algunos otros productos de contrabando. Una tercera cuestión es que
que además está en la central de abastos todavía, es que el negocio de los mercados públicos ya no era la venta de alimentos para los administradores y algunos locatarios, sino la administración de los baños públicos. Entonces, por cada entrada son 5 pesos, y entonces ahí hay un negocio tremendo. En la central de abastos ahora ese es uno de los negocios más fuertes, tener un baño público o administrar un baño público, y no la venta de alimentos en sentido estricto. También veíamos en ese momento, algunos autores veían el deterioro de la central de abastos, y ya veíamos algunas cifras de cómo la central de abastos estaba dejando de tener una importancia como mercado mayorista y como articulador de los circuitos de producción y consumo en la Ciudad de México, porque ya la emergencia de los supermercados venía impulsando de alguna u otra manera centros logísticos de distribución, de acopio y de distribución, y ya se estaban saltando a este intermediario. Todavía ahora es mucho más fuerte, por supuesto, pero estaban saltando este intermediario para llegar al productor directo. En ese momento ya Soriana estaba impulsando, por ejemplo, la producción de jitomate en invernaderos, en lugares como La Laguna, que prácticamente no tiene agua, pero estaba impulsando la producción de jitomate y de otras hortalizas. También veíamos que en la misma central de abastos el problema fundamental de la producción de productos hortícolas, de productos de hortalizas, es precisamente que los productores de Mixquic, de Tláhuac, de Xochimilco, etcétera, habían tenido que entrar, como ellos dicen, a la brava, a la central de abastos, y se habían apropiado de esta zona de subastas, y ahí constituyeron el mercado de flores y hortalizas, en condiciones bastante fuertes, digámoslo así. Me tocó visitar este mercado de flores y hortalizas varias veces, y entonces la central de abastos ya tenía ese problema aunado a los problemas de inseguridad. Bueno, el transporte también era un problema ya que se veía en ese momento, y la corrupción y la violencia ya en el año 2003, sobre todo la violencia venía ya aumentando muy fuertemente y estaba afectando a los canales tradicionales, digámoslo así, de abasto alimentario, que era la central de abastos, los mercados públicos, los tianguis y los mercados sobre ruedas, por lo cual también las preferencias del consumidor se estaban yendo muy fuertemente hacia los malls, hacia las plazas comerciales, porque era un espacio aparentemente de seguridad, limpio, etcétera, etcétera, pero esto estaba influyendo ya como una campaña negra en contra de estos centros de abasto social. Nada más para terminar esto, para que podamos conversar, yo diría, eso es lo que veíamos en ese momento, 15 años después, que estamos viendo. Bueno, que hay tendencias, digámoslo así, hay varias tendencias. La primera de ellas es que se sigue fortaleciendo el abasto masivo y el consumo masivo, como ya se ha dicho aquí. Esto a partir también del fortalecimiento de toda la infraestructura de las cadenas de supermercados para centralizar y desde ahí distribuir los alimentos que vienen de muchas partes. En segundo lugar, me parece que de todos modos, a pesar de esto, hay una emergencia de una ciudadanía alimentaria, lo podríamos llamar así, que es crítica con respecto a estos fenómenos de la globalización, a estos fenómenos de largo recorrido por esta cuestión del cambio climático, y que esa ciudadanía alimentaria se está expresando de muchas maneras, que pueden ser precisamente estos mercados de productores, esta resiliencia de los productores, como bien dijo Gerardo, mi tocayo, en la primera mesa. Si perdemos el territorio, pues ya también perdimos nosotros, y entonces hay una resiliencia, hay una resistencia desde los ámbitos periurbanos de la Ciudad de México en esto. Pero hay muchos problemas todavía. Lo dejo aquí para que podamos conversar, ¿no? Gracias. Es muy interesante porque el sistema alimentario de la Ciudad de México es bastante complejo. Es muy complicado que la zona rural pudiera abastecer a una ciudad de casi 9 millones de habitantes,
más la zona conurbada del Estado de México, que suman casi 20 millones. Entonces, no estamos hablando de que sea una ciudad autosuficiente, ¿no? Sino que estamos hablando de que la zona de conservación se mantenga, se preserve, ¿no? Yo creo que yo haría un paréntesis ahí. El otro tema que tiene que ver con el sistema alimentario, y que lo comentaban en la mesa anterior, que yo creo que es la más importante de todas, que es el tema nutricional. Es un desastre, ¿no? O sea, los datos nacionales de obesidad, sobrepeso, también se aplican a la Ciudad de México igual. Los temas ambientales también. México tiene un gran problema de erosión de suelos, de pérdida de suelos, por vías tanto físicas como químicas. Físicas serían el agua, el viento, ¿no? Y químicas sería el mal uso de agroquímicos. Y también en algunas partes de la ciudad se aprecian estos problemas. Claro, el tema de la ciudad que afecta muchísimo más al suelo de conservación es el tema inmobiliario, pero también está reflejado porque se da esta situación porque los sistemas de producción actuales no son rentables, ¿sí? Porque hay una política, lo comentaban también en la mesa anterior, hay una política de precios de alimentos muy bajos para que la gran cantidad de gente pueda acceder a ellos, ¿no? Y hay una complejidad ahí sobre el sistema económico, pero eso genera que en las zonas rurales haya más pobreza, mucho más pobreza que en las zonas urbanas, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, más o menos el 34% de la población que está en zonas rurales es pobre, contra 28% en zonas urbanas, ¿no? La diferencia no es tan grande. El tema de la pobreza extrema en la Ciudad de México es poco, es alrededor del 1%, ¿no? Comparado con otros estados. Y las otras zonas que son también de pobreza del 34% son las grandes delegaciones urbanas de bajos ingresos, que son Iztapalapa, la Gustavo Madero, etcétera. Digamos que entonces el gobierno pues tiene que darle de comer a toda esa gente a precios, ¿no?, accesibles, ¿no? Entonces aquí lo que está sucediendo es que por un lado la central de abastos, que es el gran centro de comercialización de este país, una serie de problemas muy fuertes para los productores, pues es el que se encarga de dotar de todos estos alimentos a través de mercados públicos, mercados sobre ruedas y a veces a través de supermercados, ¿no? Pero digamos que toda esta gente, bueno, pues los alimentos a los que pueda llegar, ¿no? Cuando uno va a las centrales de abastos y ve pues, que no hay trazabilidad, no hay nada de esto, pues hay todo un impacto de salud, ¿no? O sea, digamos que uno consume los alimentos para el día de hoy, pero a partir de lo que traen esos alimentos se generan problemas hacia el mediano y largo plazo, ¿no? Y ese es un problema muy grande, ¿no?, que se tienen aquí. Por ahí comentaba que si había oportunidad de cómo hacerle para que un productor pudiera ser rentable vendiendo la central de abastos, y una vez se los comento, no hay posibilidades de que sea rentable, ¿no? Porque hay una inequidad en la información que tienen los comercializadores y el comprador. Ese es el otro gran tema, digamos, que yo veo en los sistemas alimentarios, que son que los que van mandando señales para la producción, es que básicamente el comprador dice: ¿para qué me peleo con productores si lo puedo conseguir en la central de abastos y me quito de problemas, ¿no? Y es una actitud que tenemos en toda la ciudad. También se comentaba en la mesa anterior, bueno, es que no tienen ni la variedad, ni el precio, ni no sé qué. Entonces, ¿qué hace uno? Pues se va a un mercado más atractivo, tanto en precio como en variedad, ¿no? Y para eso hay una serie de perdedores, ¿no?, en la cadena, que son los productores. Nosotros hemos hecho análisis son muy sencillos sobre los precios de venta al productor y al consumidor final. En el caso del nopal, que es, digamos, el producto de mayor valor en la ciudad, que por cierto viene a la baja. Estábamos hablando de que había hace unos 5 años 350,000 toneladas de nopal. Actualmente está cerca de los 200,000 y sigue bajando. Y la diferencia en precios que obtiene el productor de nopal al consumidor, estamos hablando de en algunos casos 35 veces, ¿no? Es decir, le pagan al productor a $1, ¿no?, y el consumidor lo paga a 35 pesos el kilo.
¿no? Y ustedes pueden ir a Walmart, perdón por el comercial, cualquier cadena de supermercado, y ven ahí el precio del nopal y van a ver que el cambray cuesta 60 pesos, 70 pesos el kilo, ¿no? Y ese mismo nopal está costando 2 pesos, ¿no? Que tiene que ver con esa estructura comercial, ¿no? Entonces es importante entender que el productor no tiene a dónde ir y por eso, ¿sí?, tiene una producción, digamos, de sobrevivencia y de que trata de utilizar los menos insumos posibles para gastar lo menos que se pueda y tratar de obtener algo, ¿no? Pero tiene que ver con la estructura de mercado, ¿sí?, de estos grandes sistemas alimentarios que no nada más causan problemas nutricionales, como estamos viendo en la mesa anterior, ambientales y de pobreza, ¿no?, en los productos. Muchas gracias. Paso la palabra a Ale. Hola, buenas tardes. Gracias a Delfín por la invitación para participar. Y bueno, justamente retomando esto que comentan sobre la rentabilidad y el caso del nopal, sobre todo ese que sí es muy específico, ¿no? Hace año y medio más o menos andábamos en Villa Milpalta haciendo un trabajo de campo con los productores de nopal. Todos ubican estas cajas naranjas de plástico. Una caja, como era la época de sobreproducción de nopal, la están vendiendo en 43 pesos. ¿En cuánto compramos nosotros el montoncito de nopales? Hasta en el tianguis. Es mucho lo que ellos están perdiendo, y justamente esta rentabilidad tan poca que da la agricultura les está dando pie a que haya un cambio en el uso de suelo. Por un lado está el mercado inmobiliario, y por otro, que es en el que más he trabajado, está la cuestión turística. Igual en San Nicolás Totolapan, que hace un rato estaba Gerardo acompañándonos, ahí se cosechaba muchísimo maíz y ahora vemos que hay muchos gochas. No sé si han ido en la carretera Picacho-Ajusco. ¿Por qué? Porque el turismo da una inmediatez económica. Entonces, pues sí, estamos en todo el derecho de que si tengo una familia que mantener y la agricultura no me está dejando, me voy a ir a lo que más me dé, en este caso es el turismo. ¿Y qué pasa? Que en la cuestión de las políticas venimos con todas estas esta cuestión del ordenamiento territorial que decían en la inauguración, que nos va a decir que el turismo es una actividad permitida. Lo concebimos generalmente como algo que nos va a apoyar a conservar el medio ambiente, va a ser respetuoso con las comunidades originarias y les va a beneficiar económicamente. Entonces cumple en el discurso con los principios de la sustentabilidad. Pero ¿qué pasa? Que es un turismo muy competitivo. Lo ideal sería que fuera un turismo que logra compartir con la agricultura, que dé pie a que se abran nuevos mercados, sobre todo ahora que está en moda esto de la cuestión orgánica, porque vemos que son los que hacen ecoturismo y consumen orgánico los que quieren ir a estas zonas, pero no son ecoturistas que quieren una conexión a Wi-Fi porque van a compartir la foto de que están en ese mercado en su Instagram, en su Facebook. No quieren ir a un baño seco, entonces hay que traer agua. No quieren estar sin luz, entonces hay que traer la red. Y sí vemos que son todas estas cuestiones que pues no eres ecoturista, y le estamos demandando al campo que produzca de manera orgánica. Pero ¿qué pasa? Que, como muchos de ustedes saben, eso les va a costar a los productores. No pueden hacer cultivos orgánicos, sobre todo en Xochimilco, es lo que me comentaban, ¿no? No pueden acceder a un sello verde porque ellos riegan con aguas de los canales, y porque son aguas tratadas ya no les van a dar acceso a este sello. Necesitan usar cierto tipo de fertilizantes que, además de ser muy caros, no siempre los pueden encontrar, pero hay un mercado de fertilizantes que sí son un poquito en contra de todo lo orgánico, pero son más accesibles y les van a permitir una producción más rápida. Necesitan, como decía Delfín, trasladarse desde sus espacios de producción a la Ciudad de México, que tenemos el caso de los mercados en diciembre, sobre todo, que se viene la venta de la flor de Nochebuena que se produce en Xochimilco y la podemos encontrar en Reforma. Entonces todo ese trayecto ya implicó algo en cuestión de contaminación. Pero bueno, como les decía, en la cuestión de las políticas territoriales vemos que necesitamos articular más allá
de dónde se va a producir, qué es lo que está pasando con los mercados de suelo para usos inmobiliarios, para usos turísticos, y bueno, sí, un poquito en el pesimismo de qué le va a pasar al suelo de conservación. La ciudad sigue creciendo, nosotros seguimos como población creciendo, necesitamos más espacios, los pueblos originarios que están al interior de estos suelos de conservación siguen creciendo también, y hay mucha gente de provincia que viene llegando, ¿no? Generalmente se castiga mucho a los pobres, dicen que son los pobres los que llegan y hacen asentamientos irregulares, pero no, también hemos visto que son asentamientos de grandes inmobiliarias o bien de personas que tienen un poder adquisitivo mayor. Hay casas de actores, de políticos. Entonces, ¿por qué culpamos a los pobres en este caso, ¿no? De que sean ellos los que están acabando con el suelo de conservación y que están reduciendo el espacio agrícola, por tanto, y nos ponen un poquito en el dilema de qué tanto se va a producir para la Ciudad de México si están habitando ese suelo. Gracias. ¿Quieres intervenir? Sí, bueno, retomando lo que comentan aquí acerca de la importancia que tiene desde el punto de vista del abasto, desde el punto de vista de la suficiencia de alimentos para el tamaño de la Ciudad de México, sin duda, como comentaba Mauricio, desde el gobierno yo creo que tenemos un reto importante para incidir en la rentabilidad de esta actividad, que le resulte a los productores rentable el seguirse dedicando a la agricultura. Finalmente, como dicen, la presión sobre el campo de la ciudad es muy fuerte desde el punto de vista del cambio en el uso del suelo, desde el punto de vista de distintos proyectos que han ido avanzando en cuanto a la urbanización. Entonces, bueno, sí, un tema importante por eso es impulsarlo de cadenas cortas para poder generar estos vínculos más cortos entre productor y consumidor, que haya mejores condiciones para que esta cadena vaya siendo cada vez más corta. Reitero un poco lo que decía al final de la participación pasada. Desde el gobierno tenemos que aprovechar las ventajas que tenemos, digamos, desde el punto de vista de los espacios. Uno de los mayores retos que existen para quienes impulsan estas cadenas cortas es el acceso a los espacios. Cuando uno les pregunta a los mercados, a los que ya tienen experiencia en este tipo de iniciativas, es que el mayor obstáculo que enfrentan es cuando llegar a contar con las condiciones para que esas actividades se realicen. Entonces, por ahí yo creo que el gobierno sí tiene que buscar la manera de incidir en esto. Retomando lo que les decía de compras públicas, el gobierno como comprador puede tener un impacto importante para ir fortaleciendo la actividad que se realiza desde el campo de la ciudad, y la mayoría de los productores no tienen forma de llegar a ser proveedores del gobierno. Por ejemplo, lo que estamos creemos que es importante ir explorando cómo poder ir avanzando en este tema. Y por último, uno que también yo creo que es importante avanzar mucho, tanto el gobierno con otras instancias, es el tema de la información. Es decir, aquí hemos hablado acerca de la relevancia que tiene el impulsar actividades productivas buscando alimentos inocuos, avanzar incluso hacia productos orgánicos. Pero en el mercado esa información ni se tiene, ni se valora, ni se reconoce, ni se paga. Entonces yo creo que sí es importante que también desde el ámbito de los espacios de comunicación social, comunicación oficial, tanto gobierno, con productores, con instancias de la academia, de la sociedad civil, podamos avanzar en ir difundiendo e ir informando acerca de que estas prácticas se llevan a cabo, de las ventajas, las virtudes, lo deseable de que este tipo de actividades se realicen, y que en el mercado eso se conozca, se valore y se pague, porque para muchos de estos productores no resulta rentable incorporar este tipo de mejoras o cambios en sus procesos, porque al llegar finalmente a los mercados, pues es un sector todavía pequeño el que reconoce y valora la existencia de este tipo de diferencias. Entonces es importante que nosotros también avancemos en ese tema. Sí, justo ahí te voy a dar la palabra, Paul, porque creo que podríamos también aprovechar de tu presencia para también estar leyendo estas iniciativas desde una perspectiva comparativa con otros contextos, tanto desde, bueno, pensando en que estamos hablando de problemáticas desde la producción, desde los pequeños productores, en la mesa anterior desde el consumo, desde los derechos, el poder de los consumidores, pero también como
de qué tipo de organización estamos hablando, cómo se está conectando estas dos vertientes, qué tipo de organizaciones tenemos en diferentes contextos, cómo podríamos definir estas cadenas cortas. Si podríamos también, porque en tus escritos, Gerardo, también mencionas mucho que hay que estar leyendo de manera distinta lo que está pasando en Europa, en América del Norte, y lo que está pasando en América Latina, en México, considerando ciertos grados de conflictividad, de relaciones sociales, de relaciones de fuerza, de desigualdad en cuanto a acceso a ciertos recursos, etc. Entonces, tal vez desde la experiencia parisina, desde la experiencia argentina, una pregunta un poco así de, finalmente, ¿es necesario o no la intervención del gobierno en estas organizaciones, o más bien se están organizando muy bien solitos? Esta conexión, ¿cómo se hace? ¿En qué sentido el gobierno está eventualmente aportando? Pensando, por ejemplo, en lo que decías del gobierno como comprador del producto, en ciertas zonas son iniciativas muy locales. En Francia, el gobierno local se compromete a comprar alimentos a los pequeños productores para surtir los comedores de las escuelas, por ejemplo. Entonces, por un lado hay como una seguridad económica hacia el productor, porque sabe que va a tener una compra regular, pero también hay toda una dinámica de educación y de democratización muy importante a la alimentación sana, donde justo estamos cortando con esta idea de que la alimentación sana es un privilegio para clases altas porque es más caro, etcétera, y ahí el gobierno interviene para justamente hacer este corte y dar estos alimentos sanos y producidos localmente a niños de escuelas públicas, por ejemplo. Bueno, a ver, por si nos quieres compartir de tus experiencias. Gracias, Delfín, gracias a Luis también para organizar este evento. Primeramente, les pido perdón por mi español, pero bueno, voy a hacer lo que puedo. Sí, pues me llamó la atención toda esa cuestión de la implicación del sector público en esas actividades de agricultura urbana, porque es exactamente lo que pasó en el Rosario. Y llegué hace 2 meses en México, estoy trabajando hace un poco más de un mes, entonces no sé bien de la situación aquí, pero les voy a practicar de la situación en el Rosario, que puede dar algunos elementos de comparación, ¿sí? Y pues lo que pasa en el Rosario es que es un poco como aquí, hay muchos productores urbanos que son migrantes, que vienen de las zonas, por la grande parte del norte del país, y pues ellos empezaron a cultivar para seguridad alimentaria, ¿sí? Pero llamó poco a poco la atención del sector público y de la Municipalidad de Rosario, y esas prácticas, luego de varios cambios, en 2002 se confundieron en un programa de agricultura urbana. Entonces ahora, por la cuestión de la agricultura urbana en Rosario, todo está gestionado por la municipalidad, y es la gran diferencia que hay con la Ciudad de México. Lo que veo por el momento en mi investigación es que hay varias iniciativas puntuales, distintas, y que no son federalizadas. Hay cosas malas, cosas buenas. Por ejemplo, en Rosario, los precios, hablando de la pobreza, la gran parte de los productores viven de las villas. Las villas son las favelas argentinas. Ellos viven en condiciones muy difíciles y no eligen realmente los precios de sus productos. Son precios que están agregados, elegidos no sino por la municipalidad, pero para el CEPAR, que es la organización, la institución que gestiona el programa. Son un grupo de ingenieros agrónomos, y ellos eligen con las directivas de la municipalidad de proponer a los habitantes de la ciudad productos orgánicos, agroecológicos, por barato, en cadenas cortas. Pero entonces los productores no pueden subir tantos los precios, y eso hace que tienen un ingreso que no es bastante
suficiente para vivir, y a veces tienen que tener otra actividad al lado, y eso no participa a mejorar la imagen que tiene la agricultura urbana en la ciudad. Y por ejemplo, los jóvenes no se van a investir, no se van a investir mucho para dar un futuro a la agricultura urbana en Rosario. Y pues no sé bien la situación aquí, pero por lo que veo en los mercados urbanos veo más jóvenes, entonces me da un poco más de esperanza para la Ciudad de México, pero a ver. Gracias, Paul. ¿Sí, Gerardo? No se trata de lineal, de un orden lineal, ¿no? Que yo empecé, pero quiero reaccionar ante 2 o 3 cuestiones que he escuchado y que tienen que ver con lo que expresé en la primera tanda, y es un poco, digamos, en qué consiste esto de la alimentación, de la seguridad alimentaria y qué es una política pública, ¿no? Cuando hablamos de comer local, como tú lo expresaste, yo creo que no estamos hablando solamente de llevar un alimento al cuerpo, nada más una mercancía al cuerpo. Cuando estamos hablando de comer local y la preferencia por comer local, es porque estamos insertos en un contexto, en un medio ambiente, en una dinámica social, una serie de relaciones, que cuando nos estamos llevando un alimento, no estamos llevando solamente una mercancía al cuerpo, nos estamos llevando todo un cuerpo social también. Es decir, nos estamos llevando toda una serie de relaciones sociales, toda una serie de símbolos y toda una cultura que nos está contextualizando, digámoslo así, ¿no? Efectivamente, cuando hablamos de culturas de no lugares, como pueden ser esta cultura de la industria alimentaria, pues entonces estamos perdiendo esto como el personaje de esta novela de von Chamizo, ¿no? Peter Schlemihl. Estamos perdiendo nuestra sombra, y al perder nuestra sombra estamos perdiendo nuestra historia, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, la preferencia por comer local es una reafirmación de la identidad. Pero esto tiene algo que ver con otra cuestión que a mí me parece fundamental y que está relacionado con esos sistemas agroalimentarios locales. Y tiene que ver con la cuestión de la valoración. Es decir, ¿en qué momento, cuál fue el momento en el que dejamos de comer local? Yo creo que seguimos comiendo local, pero ¿cuál fue el momento en que dejamos de comer local? No fue un momento en que llegaron las fuerzas económicas solamente y desplazaron a los pobres o los enviaron al campo, etcétera, etcétera. Fue un momento también en el cual se desvalorizó todo lo que tenía que ver con el campo y lo rural. ¿Por qué no comemos ahora hierbas de la milpa? Bueno, ahora comemos las verdolagas, etcétera, pero las hierbas de la milpa, ¿por qué no las comemos? Porque era lo que nos daban nuestras abuelitas cuando éramos bien pobres, y ahora ya no queremos comer eso, ¿no? ¿Por qué estamos viendo problemas de obesidad en las zonas rurales? Aparte de las remesas, por las transferencias en efectivo que están recibiendo por muchos programas, y que esas transferencias en efectivo están sirviendo para consumir esos productos agroindustriales, productos cárnicos de baja calidad, pero que dan un estatus dentro de ciertas. Entonces, yo lo que creo es que, digamos, las políticas públicas deben precisamente no solamente basarse en esta idea de la compra, que me parece muy importante, la compra pública me parece muy importante para apoyar a los productores locales, porque tiene que evaluarse bien esta cuestión de las compras públicas para ayudar a los productores locales. Les voy a decir por qué. En el año 2000 yo hice una evaluación del programa de desayunos escolares en Iztapalapa. Entonces se había introducido la galleta de amaranto precisamente como compra pública, pero el DIF estaba pensando en quitarla porque no había homogeneidad en el producto que los productores locales precisamente proveían al gobierno.
cuando que debió haber sido al revés. Las políticas públicas deben buscar la diferenciación, aunque eso implica un mayor trabajo y una mayor descentralización de las decisiones. Decía que no solamente es por medio de las compras públicas, sino yo creo que debe de ser, también debe de estar involucrado aquí amplias campañas de seguridad alimentaria entendidas en principio, desde mi punto de vista y como un miembro fundador de la organización civilista, de la Asociación Civil Pro Maíz Nativo. Me parece que en principio debe estar encaminada a que esas unidades rurales, esos campesinos que todavía, fíjense nada más, ¿no?, cómo son nuestros campesinos de atrasados en México, que a pesar de que puede llegar las compañías inmobiliarias y les pueden ofrecer millones de pesos por sus tierras, dicen como Gerardo, ¿verdad? No, pues es que este es mi territorio, ¿cómo lo voy a vender, no? Si esto es el atraso, pues qué bien que sea el atraso, porque la verdad es que están conservando alimentos originarios, están conservando medio ambiente, están conservando, digamos, patrimonio, ¿no? Y están conservando un metabolismo ahí rural urbano. Pero decía yo que entonces debe de haber políticas públicas dirigidas como grandes campañas de valoración, y que esa valoración, como un deber ético de los ciudadanos y del gobierno, pueda transformarse en una valorización del producto local. ¿Qué quiere decir una valorización del producto local? Que precisamente una vez que tengo mis necesidades satisfechas como familia, puedo vender mis excedentes y que estos excedentes puedan ser justamente pagados. Gracias. ¿Alguien más? Me hace pensar en algo que tal vez nos permite como seguir, ¿no? En el tema de la certificación, como una manera de marcar, ¿no?, de sellar características tanto de forma de producción, saber si es un producto orgánico o no, con todas las problemáticas que varios han subrayado, ¿no?, sobre esta capacidad para un pequeño productor de alcanzar este tipo de certificación orgánica, pero también a lo mejor sellar o certificar de una característica territorial. En Europa, por ejemplo, hay denominación de origen, que no siempre es que sea orgánico, sino que te permite delimitar territorios productivos con ciertas características que dan también esta imagen también cultural a la producción. Pero sabemos también que este tipo de proceso lleva una apropiación de parte de las cadenas de distribución, hasta los supermercados, etcétera, y que también entonces estamos siguiendo con el problema de la distribución del valor y del poder en la cadena de actores que se va a generar alrededor de este tipo de certificación. Hasta qué punto al final el productor va a seguir en esta situación de estar ahí el último con la menor proporción de ingresos que se generan desde este tipo de certificación. Quisiera tener su opinión desde diferentes perspectivas, instituciones, sobre este tema, que también creo que nos trae problemáticas tanto culturales, económicas de estas grandes firmas que están atrás, y también la contraparte o la alternativa a este tipo de certificación tal vez es el mercado local, donde el sello es la confianza, la proximidad social, conocer a su productor, comprarle directamente y saber quién es, poder ir a su finca, etcétera, ¿no? Adelante, Mauricio. Sí, gracias. Bueno, nada más retomando un poquito lo que decía Gerardo. Si el consumidor no valora este tipo de productos, cerremos, ¿no?, apagemos las luces, etcétera, ¿no? O sea, es decir, para que las cadenas cortas funcionen, o los circuitos cortos, el primer interesado, que sería el consumidor, es el que tiene que estar mandando esas señales, ¿no? Y por eso es muy importante
coincido totalmente en una campaña a nivel nacional para desarrollar estos mercados, porque si no, no lo puede hacer. Y lo mismo pasa con compradores de supermercados o pequeñas tiendas, etcétera. Ellos tienen que estar convencidos de esos valores que trae el producto local, ¿no? Ahora, tomando en cuenta los comentarios sobre la certificación, bueno, la certificación orgánica es muy complicada, y sobre todo para los pequeños, ¿no? Generalmente esto se pide, bueno, hay toda una ley, y normalmente eso se pide para cuando tu producto va a exportación, ¿no? Porque si no es para exportación, los costos son demasiado altos para que el precio local lo pueda cubrir. Lo que se maneja mucho por parte de FAO son los sistemas participativos de garantía, que tienen que ver con eso que comentabas al final, de que es una certificación local, en donde tú como consumidor puedes ir y verificar en campo lo que está haciendo el productor, ¿no? Y entonces el consumidor tiene un nuevo rol en este tipo de mercados, que no nada más es el consumidor. Y seamos honestos, ¿no? Cuando vamos al supermercado, pues, ¿qué vemos? Pues ahí hay fruta, etcétera, pero no sabemos mucho más, ¿no? Y en cambio, este tipo de mercados, obviamente no puedes tener aquí mango, por ejemplo, no puedes tener, no sé si peras, ¿no? Etcétera. O sea, la zona en donde estás, pues obviamente va a definir los productos que puedes tú consumir de los circuitos cortos, ¿no? Es así. Y si obviamente si tienes zonas como por ejemplo berries, que alguien le pega y produce mucho, pues va a estar más tentado a la exportación, por ejemplo, no al mercado local. Hay muchas cosas, es algo muy vivo, ¿no? Es muy dinámico este tema, ¿no? Pero los sistemas participativos de garantía se han demostrado en varios países que son una forma, es una especie de certificación, puede ser entre territorial y social, es decir, que tú garantices como gobierno, como ciudad, que esta producción viene efectivamente de un productor local, digamos, como una primera forma de comunicar con este ya sensibilizado consumidor, ¿verdad? Porque si llega un consumidor, que los he visto yo en los mercados de productores o en otros, que dicen, pues es muy caro, ¿no? Mis padres están en esos consumidores, tienen un mercado allá al lado de su casa y son muy caro el huevo, etcétera. Pues, tengo que llevar huevo ahí para que lo consuman y lo prueben y vean qué es la diferencia, ¿verdad? Pero tienes que partir de esa sensibilización y luego tiene que haber un proceso educativo, digamos, que tiene que venir acompañando tanto al consumidor como al productor, ¿no? Para que tú puedas entonces establecer ese vínculo, y es muy fuerte, ¿no? Los mercados de productores que ya están, como un ejemplo, ¿no? De que ya están posicionados, la relación con la colonia, ¿no? Con los vecinos, es muy buena, ¿no? Y se crean vínculos mucho más fuertes. Gracias, Mauricio. ¿Quién quiere seguir? Adelante. Bueno, también creo que hay que tener mucho cuidado en estas certificaciones, no solo por todo lo que implican en costo y en tiempo, sino porque también a veces perdemos un poco estas vinculaciones verticales y horizontales, ¿no? Creemos que porque ya se da un recurso va a pasar, van a tener la certificación y ellos se van a encargar, ¿no? Y muchas veces no es así, necesitamos ver, ok, necesitas un ingeniero agrónomo, un ingeniero en suelos, un especialista en agua, un biólogo, personas especializadas en lo que vas a cultivar y en cómo vas a hacer tu proceso para que te acompañen en todo esto. Y por otro, que también de pronto generamos un poquito de segregación al momento de otorgar apoyos a ciertos grupos y a otros no. En Xochimilco vemos que es muy fuerte de pronto entre los que están dentro de la zona de área natural protegida y los que están en el límite o fuera de ella, que si nos dicen, llegan recursos, sí, pero a nosotros no nos toca nada, porque no estamos dentro del polígono. Entonces sí son cuestiones que pronto les causan conflicto ahí. Gracias, Alejandra. Israel, ¿tienes? Sí, bueno, sin duda yo creo que el tema de la certificación es un tema importante que se discute en el ámbito de las políticas del gobierno. Y sí, digo, para lo que hemos visto y lo
el contacto con los productores es que resulta muy complicado para la mayoría de los productores, sobre todo pequeños, y habría que avanzar también hacia una democratización en el sentido de poder contar con las condiciones y los elementos para llegar al tema de la certificación, que muchos los productores lo ven como una aspiración que esperan cumplir en un plazo no muy largo, pero sí en la práctica resulta muy complicado para ellos. La asistencia técnica, el acompañamiento que se da es insuficiente para lograr que se vayan cumpliendo con todos los elementos. Entonces, este tipo de propuestas como la que plantea Mauricio, de buscar en el Inter algún otro tipo de si no certificaciones como la de producto orgánico, buscar otro tipo de sellos o de apoyo que permita fomentar actividades, yo creo que resulta algo importante para valorarse, ver en qué sentido el acompañamiento, por ejemplo, con FAO, ahora que estamos trabajando en la Ciudad de México con FAO, hemos conversado sobre esta posibilidad de llegar a generar, por ejemplo, un sello de FAO y del gobierno de la ciudad que permita ir impulsando, ir resaltando este tipo de procesos, impulsando, por ejemplo, el proceso de cadenas cortas, porque algo que nos comentan los mercados ya establecidos, insisto en los mercados ya establecidos porque son las experiencias exitosas. Digo, nada más como un detalle, hace 3 semanas tuvimos una reunión en CEDEREC, donde convocamos por primera vez a los coordinadores de muchos de estos mercados que ya están funcionando. Nos decían que es la primera reunión que se hacía de este tipo, y el objetivo no fue otro más que sentarnos con ellos, conocer cuáles eran sus inquietudes, sus experiencias, para aprender de eso y ver de qué manera desde el gobierno podemos impulsar y apoyar ese tipo de iniciativas, no tanto para apropiarlas, sino para apoyarlas. Y justo lo que nos decían es que algo que ellos demandaban o esperaban o pedían era ver cómo desde el gobierno podíamos buscar la manera de sensibilizar y difundir con ciertos actores las virtudes o las ventajas que ese tipo de experiencias ya tienen. Llámese, por ejemplo, colonos en una colonia o incluso servidores públicos de otras instancias, que cuando ven, por ejemplo, o si llegaran a ver un sello o cierto respaldo institucional de una instancia como CEDEREC, que sería la responsable por su naturaleza, o de la propia de FAO sin duda, por el papel que tiene, eso puede ser un impulso para que este tipo de iniciativas, que por su propia vía han sido exitosas, puedan llegar a fortalecerse y además incentivar también a que otras iniciativas que están empezando o que podrían surgir puedan llegar a concretarse. Muchas gracias. Paul, ¿quieres agregar algo? Y pasaríamos a la ronda de preguntas después para intercambiar más. No, por la cuestión de la certificación, sí, me acuerdo de una entrevista que tuve con un ingeniero agrónomo del programa de agricultura de Rosario, que me decía que para fertilizar un suelo tomaba como 4 a 5 años, entonces sí era súper difícil para ellos tener como certificación muy rápido, y porque todos los espacios, los huertos urbanos de Rosario están implementando sobre espacios urbanos abandonados, entonces sería donde se tira basura, cosas así, entonces podrían ser suelos contaminados, y para fertilizarlos toma mucho tiempo, pero de otro lado hay una emergencia alimentaria y no pueden esperar tanto tiempo, entonces empiezan a cultivar a veces antes que el proceso se termine. Y sí, pues las semillas son orgánicas, los productos finales las técnicas son técnicas también antiguas de las poblaciones indígenas, es lo que tratan de hacer, pero los productos finales son muy difíciles de tener una certificación agroecológica. Sí, claro. Solamente conocemos un caso de una certificación orgánica de manera participativa, aquí en FAO, no sé si alguien conozca más, pero lo que conocemos está en San Luis Potosí, en un mercado allá de productores, y hasta donde sabemos llevan como 3 años y han apenas certificado creo que 2 o 3 productores, ¿no? Yo lo que digo es que el diablo está en los detalles, ¿no? O sea, cuando uno revisa la ley, pareciera que no hay una promoción, o sea, lo hacen mucho más complejo para que el productor o grupos de productores se puedan certificar,
orgánicamente, y ahí hay un conflicto de interés claramente. Gerardo, creo que quiere... Sí, era exactamente, bueno, lo mismo, nada más que quiero ligarlo a la cuestión de la ciudadanía agroalimentaria, como dijimos, y que me parece muy importante esta vinculación, digamos, de proximidad, confianza y supervisión mutua entre productor y consumidor, porque no hay que también ser románticos, como se dijo hace en la otra mesa, con respecto a lo local. Lo local también tiene muchas veces los detalles, como dice Mauricio. Por ejemplo, Mixquic es, digamos, la proveedora de hortalizas de la Ciudad de México, es el proveedor de hortalizas, y que tienen que ver con cuestiones de soberanía también. El 95%, según un taller que hicimos en el año pasado en Mixquic, el 95% de las semillas para la producción de hortalizas es importada, es de los Estados Unidos, ¿no? Y es de las grandes compañías semilleras. Entonces, las semillas nativas, tradicionales, de las lechugas, etcétera, de todo lo que hayan desarrollado ahí a través de siglos, se está perdiendo, ¿no? El agua, por supuesto, ya se dijo, ahí tiene salitre, es agua de reuso, en fin, hay una serie de problemas. Y cuando vemos incluso los mercados alternativos, por ejemplo Tlaxcala, pues hay muchos problemas de inocuidad y de sanidad en los mismos productos que el consumidor tiene que ir trabajando. No quiero decir que ese no sea el camino, lo que quiero decir es que también está lleno de problemas y que hay que irlo superando. Y la ley, finalmente, es que la ley justamente, mire, para denominaciones de origen tenemos el Instituto Mexicano de Protección Industrial, no tenemos una Secretaría de Agricultura que dé denominaciones de origen. Y las denominaciones de origen, de lo que hablaba aquí la diferencia, es que en México el productor primario prácticamente es excluido de la denominación de origen y es apropiado por las grandes cadenas, ¿no? Ahí está el tequila, para empezar, ¿no? Y está sucediendo con el mezcal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas figuras también. Por eso creo que las cadenas cortas, el comercio de proximidad y demás, pueden ser un elemento de la seguridad alimentaria, no el único, pero sí un elemento de la seguridad alimentaria, pero siempre y cuando tengamos este compromiso del que hablaba Mauricio. Muchas gracias a todos. Para que puedan seguir reaccionando, voy a abrir la sesión de preguntas para que creo que podemos tomar como una media hora de preguntas. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, esta mesa... ¿Está en verde o...? Tiene que estar verde. Aquí está. Gracias. Buenas tardes a todos. Esta mesa, bueno, va enfocada a seguridad alimentaria y de esto como que no hemos hablado, bueno, no han hablado ustedes como mucho. Yo quisiera saber cómo conseguimos de cierta manera seguridad alimentaria en una urbe tan grande como lo es Ciudad de México y sobre todo la zona periurbana de esta ciudad. Yo tengo aquí varias cosas. Hay un problema, ¿cómo, digamos, aunque haya esta campaña, cómo separamos los mercados alternativos de los mercados o tianguis? Y, digamos, porque hay esta problemática de relacionarlos con clientelismo político, que es un tema que no se ha hablado aquí, ¿no? Y otro tema que ya lo tocó el doctor Salcido es el tema de la agrobiodiversidad. O sea, sí es muy importante, ¿no? Pero es cierto, efectivamente, en todos los mercados alternativos, cuando uno encuentra los jitomates estos tan interesantes que hay, las semillas vienen de Brasil, vienen de Francia, ¿no? Entonces, los quelites, igual cuando alguien hizo un restaurante, precisamente un chef, tuvo que traer las semillas importadas porque las estaba certificadas, ¿no? Cuando aquí están los cenizos, los pitonios, etc. Entonces, creo que hay un problema ahí de la agrobiodiversidad, de cómo la vamos a lograr también, ¿no? Y bueno, creo que con esos dos temas. Gracias. Mi pregunta está enfocada en algo que yo viví en Querétaro y una de las cosas que me empecé a dar cuenta ya, apenas tengo un año viviendo aquí en la Ciudad de México, fue que los mercados, la infraestructura de los mercados se han ido abandonando.
Y ahora que regresé a mi pueblo, que está exactamente en el suelo de conservación, y yo creo que entra en eso, es exactamente pensar en las infraestructuras que son los mercados. Yo me acuerdo que antes era uno de los lugares a donde la mayoría de la gente compraba, y ahora no. Y entonces uno de los problemas que se tiene, digamos, que también yo lo relacionaría con la cuestión de cómo resolver la cuestión alimentaria, sería exactamente cómo se relaciona, cómo el gobierno está de alguna manera identificando esa problemática de la infraestructura, porque ya son muchos de esos mercados son viejos. Y yo ahora que regresé a la Ciudad de México me doy cuenta que muchos de ellos están subutilizando y el mantenimiento, y entonces es como un problema, y cómo lo están enlazando, ¿no? También porque obviamente ellos son unos compradores, son pequeños comerciantes, y cómo se relacionan. Gracias. Hay experiencias que sería importante retomar a nivel de políticas públicas, bueno, ya Paul decía de la parte de Rosario en Argentina, pero de estos huertos comunitarios urbanos en España, en Cuba, y que no se pierda ese intercambio de semillas, ¿no? Además, en una megalópolis no tenemos un nivel gubernamental metropolitano, ni siquiera. Es importante que los planes de desarrollo urbano no estén divorciados del programa de ordenamiento ecológico territorial. Entonces eso es muy importante. Y por otro lado, sí, esas campañas que decía el doctor Gerardo se deben enfocar también a reconectar nuevamente a los urbanitas, como luego dicen, con la naturaleza, para que realmente se pueda valorar esos procesos productivos, ¿no? Porque ahorita el crecimiento desordenado está ocasionando ese desplazamiento de la población, y entonces pues no hay esa valoración de esos espacios, ¿no? Se ve lo inmobiliario por encima de todo. En barrancas, que son áreas naturales, no, áreas de valor ambiental, y debe haber estos corredores biológicos, ¿no? Entonces sí es importante que en las propuestas se incorpore lo que ya ha funcionado, y que el tipo de planeación debe ser integrado, ¿no? Eso es importante. Pueden ver videos les dicen las locas de la barranca en Barrilaco, procesos organizativos que crean comunidad, que venden productos orgánicos y otras cosas. Entonces yo creo que hay muchas experiencias que se pueden retomar para fortalecer esta soberanía en un contexto urbano, tercera metrópoli más grande de todo el planeta. Dos preguntas más. ¿Sí? Hola, yo quería hacer nuevas dos anotaciones. Una, que siento un poco la discusión y los términos que usan un poco ambiguos, porque hablamos de ciudad, hablamos de periferia, hablamos de urbano, de rural, y todo eso habría que unificarlo en ciertas definiciones, ¿no? Porque a partir de dónde definimos lo rural, lo periurbano, es INEGI por el número de habitantes, qué relación hay, o es desde la teoría sociológica o económica de quien sea. O sea, ya hay como cierta confusión, ¿no? La otra es que también asumimos que lo local es el fin, y nos olvidamos que el fin es otra cosa, y lo local o el consumo local es un instrumento ya sea para justicia ambiental, social, económica, etcétera. Entonces, poco reflexionar sobre si lo local ya por antonomasia es lo correcto y es lo que estamos discutiendo, ¿no? Y hay un texto muy bueno que a mí me gusta que se llama Avoiding the Local Trap, y habla sobre esto, ¿no? Les invito a leerlo. Y la otra discusión, y que siento que ha sido una constante, es sobre los precios, ¿no? Y es sobre lo que Ernesto Laclau habla sobre la lógica de la diferencia, y es, por un lado tengo al gobierno que quiere dar alimentos baratos a la población, pero también le quiero dar precios justos, ¿no? Ahí hay otra ambigüedad. Ahorita hablamos de precios justos, y entonces ¿qué es un precio justo, no? Costos de producción, precio de mercado más un poquito más, y estamos ignorando la dinámica de una ciudad propia de la ciudad, porque obviamente el precio, digamos, en estos circuitos cortos, el precio de un huevo en los mercados es de $3.80, $3.50.
un huevo San Juan es 1.70, entonces uno es economía de escala y no puedes competir por precio, pero sí por valor. Pero ¿qué haces cuando una señora, y se habla de que la ciudadanía tiene que valorar, pero qué haces cuando una señora que trabaja de outsourcing, limpiando, gana 180 pesos al día, tiene 3 hijos? Entonces esa persona no puede valorar lo mismo que aquellas personas que sí podían pagar ese extra, ¿no? Entonces hablar es también un poco injusto y hablar así como de es que es para los ricos, pero también la señora no valora, ¿no? Que a veces un poco, o la ciudadanía, no la señora porque no se individualiza, pero es un fenómeno social enmarcado el sistema alimentario dentro de un contexto social y económico determinado. Y entonces creo que también, y igual esto siempre causa mucha confusión, pero ese precio que el consumidor determinado que va al mercado de productores o en otra cadena y paga un poquito más, pues lo hace porque está en posibilidades de hacerlo, y también es una cuestión de justicia distributiva económica, ¿no? También hay que verlo por ese lado, y por eso muchas veces se ve este fenómeno en el que la gente que lo puede pagar, pues sí es la que está ganando un poco más, porque no está pensando solo en el valor utilitario, que es pues lo consumo porque no le puedo ver más, ¿no? Entonces creo que también habría que reflexionar sobre esto, y pues mecanismos para acercar estos alimentos a la ciudadanía, pues tiene que intervenir el gobierno. Bueno, yo tengo una observación en cuanto a lo de las compras gubernamentales hacia los productos, hacia los productores. Hay una iniciativa que se llama Mercado de Trueque. Esa me encanta, a mí la verdad me encanta porque pues son como que vas y reciclas tus desechos reciclables, y con eso te dan dinero para que tú vayas y adquieras los productos que los productores están ofreciendo ahí, ¿no? Yo he ido a las 12 de la tarde y ya no hay nada, entonces estaría súper padre que hicieran más, o sea, que no nada más estuvieran nada más en un lugar en específico cada fin de semana, sino que a lo mejor hubiera 2 o 3 mercados de trueque en un mismo fin de semana. Eso estaría genial. A mí esa iniciativa me gusta mucho. Y por otra parte, cuando ustedes estaban hablando de las experiencias en otros países, pues en Francia está la colmena dice que sí, y los AMAP, ¿no? Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿qué es lo que a nosotros nos hace falta para llegar a hacer algo así, ¿no? O sea, ¿qué nos falta para poder tener iniciativas de ese tipo? No sé si a lo mejor allá la ciudad no es tan caótica, no es tan difícil, pero pues yo creo que si ustedes nos podrían decir qué es lo cuáles son los gaps que tenemos, ¿no? El año pasado en la Ciudad de México se hizo la ley de proveedor alimentario y social, donde se hace una modificación al sistema de compras públicas para que los pequeños productores los productores puedan entrarle. Creo que nada más hay un tema ahí con el reglamento, pero se avaló desde creo que julio, agosto del año pasado. El otro tema también es de cómo el gobierno puede estar involucrado. Ahora, si los espacios de comercialización que se tienen es uno, la central de abastos, que bueno, ya sabemos lo que han estado hablando aquí, que es muy complicado. Por otro lado tienen los mercados públicos, que eso lo tienen la Secretaría de Economía. Por otro lado tienen los mercados, los ambulantes, los de la calle, que eso lo tienen también las delegaciones. Y después tienes a los camiones, al que todo el mundo le compra, el de las piñas, de las frutas, etcétera, que se ponen en las vialidades, que eso depende de la Secretaría de Gobierno, ¿no?, de la Ciudad de México. Entonces también esa falta de organización entre las instituciones también podría ser de una ayuda, ¿no? Y también mismo con el comentario es que es muy importante este tipo de espacios y incluir la alimentación no solamente desde una cuestión del derecho a la alimentación, sino también como las cuestiones de conservación, de urbanismo, etcétera, porque si ves las estrategias de resiliencia que se tienen en la Ciudad de México, hablan de absolutamente todo, excepto de alimentación, ¿no? Entonces, incluir en el debate político actual la alimentación en todos los sentidos, pues es lo que debemos de apoyar. Gracias. Es un problema multifactorial, porque también implica un derecho al tiempo. Tener productos implica cocinar, y cocinar implica tiempo de desplazamiento al tianguis, tiempo de desplazamiento de vuelta a tu casa, y viendo las estadísticas de cuánto tiempo trabajan las personas y cuántos miembros de la familia trabajan o estudian, no queda tiempo
Además de él, hay un libro que me gusta bastante, que ejemplifica, que se llama Las batallas en el desierto, y habla de cómo empieza a cambiar la alimentación. Yo nací con el sándwich o el emparedado, pero no siempre fue así, y eso también es bastante interesante. Yo soy partidaria de no necesitar al gobierno para las organizaciones civiles o locales. Y funcionan los mercados, que son prehispánicos, han sido una forma de organización local, y los mismos vendedores se organizan para conseguir los productos. Es muy interesante cómo no necesitaríamos tantas instituciones federales o gubernamentales para poder organizarnos. Bueno, la primera pregunta sobre seguridad alimentaria. Ese concepto se desagregó en 4 subconceptos, digamos. Uno es el de acceso, que tiene que ver con los recursos económicos. Entonces, la pregunta fue cómo acceder a la seguridad alimentaria en una ciudad como la Ciudad de México. Después está la otra dimensión, que es la disponibilidad de los alimentos, el uso, y luego esas 3 dimensiones de seguridad alimentaria, mantenerlas en el tiempo, ¿no? Y entonces ahí es cuando, si hay algún efecto catastrófico, etcétera, como por ejemplo en el temblor de algunas partes de la zona rural, cómo le hace el gobierno o el Estado para mantener suministrando alimentos durante esas crisis, ¿no? Pero hay un concepto, digamos, un poquito más amplio, que es más preciso, que es seguridad alimentaria y nutricional, que le llaman SAN, que tiene que ver con la capacidad del ser humano para aprovechar los nutrientes, ¿no? Entonces no nada más es un tema de que ganes dinero, como decían allá de, pues sí, pero tienes que ir al tianguis, luego tienes que preparar el alimento, ¿no? Y luego si te andas haciendo 2 o 3 horas para tu trabajo todos los días y luego de regreso, pues como que muchas ganas de cocinar no te quedan, ¿no? Y no nada más eso, sino que el cuerpo está en un estrés muy grande para aprovechar los nutrientes, ¿no? Y también tienes que tener, pues, aire limpio, ¿no? O sea, toda una serie de cosas que tienen que ver con los derechos humanos, ¿no? Que en una ciudad como la Ciudad de México, pues, se complica, depende donde vivas, ¿no? Cuál es tu trabajo, si tienes que recorrer 1 hora o 2 horas, si vas en auto, si vas en transporte público, etcétera, ¿no? O sea, es un tema bastante complejo, pero digamos que la señal que te mandan es para que tú puedas aprovechar los nutrientes y tener una vida saludable, no nada más es comer todos los días frutas y verduras, ¿no? Sino que también implica tu estilo de vida, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, en una ciudad, en ciudades en general, pues básicamente ahí lo que tienes que hacer para tener una buena seguridad alimentaria es obtener el dinero suficiente para conseguir tu vida y desempeñarte normal, ¿no? Que tengas que puedas acceder a alimentos, que puedas tener una casa, agua potable, luz, o sea, todos esos servicios públicos, educación, etcétera. Por eso la Ciudad de México, inclusive, y el gobierno federal también en este sexenio, mandaron todo un tema de derechos sociales, ¿no? De derechos humanos, que la Cruzada contra el Hambre tenía ese enfoque, ¿no? De derechos humanos, porque ese es como tú consigues. Ahora, de ahí a la realidad, ¿no? De que tú puedas hacer que las cosas sucedan en cada uno de nosotros, pues es un tema muy complejo que tiene que ver con el sistema económico, político, es realmente muy complejo, ¿no? Lo que sí es importante es que al menos la gente en las ciudades ganar suficientes dinero, y en la Ciudad de México es de las que más ganan en el país, en promedio, y luego cómo tu sistema alimentario te está ofreciendo cosas saludables, ¿no? Y te da la oportunidad de tener, bajo tu decisión, ¿no? La oportunidad de seleccionar los mejores alimentos, ¿no? Digamos. Entonces, ese sería. Gracias. Pues hay 3 preguntas que me llaman la atención. La primera del joven, sobre el precio justo, que otra vez voy a responder con la experiencia que tengo desde Rosario. Pues también me pregunté mucho por la cuestión del precio justo, que es por qué los productores siguen pobres y todo eso. Y para mí, los productores tienen que decidir cuál es el precio justo, porque justamente, como lo decías, generalmente la gente que compra estos productos que vienen de la agricultura local y agroecología, pues tienen bastante
dinero para pagar un poquito más esos productos, para apoyar esos productores urbanos. Eso sí, pues el precio justo le tienen que decir los productores directamente. Otra pregunta que me llamó la atención, de los TAMAP, no sé si entendí bien, pero sí existen algunas cosas así, ¿no? en la Ciudad de México, ¿sí? Como Yolcán, El Buen Campo, iniciativas así, pero no entiendo bien. Sí se hacen. Sí hay. Sí, Pues, sí, pero no de consumidores, de empresas, o sea, de épocas de consumidores. Bueno, no sé, entonces. Y pues la tercera, sobre la organización de las iniciativas, la federación de las organizativas, eso es exactamente lo que pasa en Argentina, en Rosario, es que la municipalidad organiza todo, pero está bien porque se puede hacer más cosas si es necesario, pero siempre hay que tener cuidado a que las iniciativas no pierdan su autonomía, porque eso es un gran tema. En Rosario lo que pasa es que todos los productores desde el inicio del programa están coordinados por el equipo de técnicos, los ingenieros agrónomos, y entonces siempre tienen alguien que nos dice qué hacer, cómo producir, a qué precio vender los productos, y falta esa cosa en la percepción de la agricultura urbana también, es la autonomía de los productores, y eso me parece que es muy importante. Entonces, federar sí, pero con cuidado. gracias por Alejandra. Bueno, hay varias que me llaman la atención sobre esto de las organizaciones de consumidores. No tengo bien el dato del nombre, pero sí recuerdo que posterior al sismo, en una reunión que hizo de hecho la Red CIAL en San Gregorio, estuvo presente una organización de consumidores que ellos... El colectivo Sacahuitzo. Que ellos de hecho se acercaron a los productores de Chinampas y tienen ahí el vínculo de qué se produce, para qué se produce y todo esto. Sobre por qué no hay más experiencias similares, por qué no hay más iniciativas. Eso sí sería como que la gran pregunta. No sé si sea falta de interés, falta de tiempo, que es lo que señalaban, y que eso mismo puede llevar a la pérdida de los mercados que comentaba Liliana, ¿no? En el caso de los pueblos que están en suelo de conservación, hay una protección muy fuerte a la forma de economía local, que es el mercado, el tianguis, pero está llegando ya los supermercados, Walmart, Chedraui, y nuestros ritmos de vida nos hacen que cuando llegamos a casa pues ya está cerrado el mercado, porque ya son las 7, las 8 de la noche, pero el supermercado no. Entonces vamos a ir al supermercado, además de que sí es esta cuestión de la modernidad de pues ya estás comprando algo que viene empaquetado, con otro concepto social que es diferente al que te da el comprar en el mercado o en el tianguis. Y sobre cómo pasarlo a lo territorial, que nos comenta la doctora sobre los planes de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial y todo esto, sí es completamente complejo. Necesitamos una transversalidad muy grande, porque no solo están estos decretos, por ejemplo, área natural protegida, área de valor ambiental, suelo de conservación. La FAO le acaba de dar también a Xochimilco la Chinampas, el CIPAM. Tenemos también los de patrimonio de la humanidad. Entonces son un montón de programas que están sobre un territorio que también se dedica a la producción, también se dedica a la transformación de productos, también se dedica a la cuestión de servicios, y vemos que de pronto se está haciendo imposible coordinar tantas tareas en un mismo espacio y que todas las secretarías logren aterrizar al mismo tiempo, porque se repiten tareas, se omiten otras, llegan los conflictos de, bueno, si pasó esto, le toca a la Secretaría de Medio Ambiente, y la Secretaría de Medio Ambiente va a decir, no, le toca a la Secretaría de Turismo porque fue su culpa. Entonces todo esto vemos que pasa de manera horizontal y de manera vertical, ¿no? Porque van a culpar también a quien vive en ese espacio, a quien produce en ese espacio, a quien visita ese espacio, a quien estudia en ese espacio. Entonces
sí necesitamos una vinculación mucho más completa en todos los sentidos. Es un tejido muy complejo que creo que estamos tratando desde la academia de tratar de aterrizar, pero que sí es muy, muy difícil. Gracias. Israel. Bueno, igual, retomé un poco lo que comentas sobre el gobierno, empezaré por el final cuando dicen si este tipo de iniciativas que han sido exitosas sin el gobierno, yo creo que aquí la intervención del gobierno yo creo que sí es necesario. Lo que tenemos que reflexionar es qué tipo de intervención o qué tipo de papel juega el gobierno, porque quizás sí ha habido iniciativas exitosas sin el gobierno, pero con una intervención efectiva del gobierno se podrían tener más o podría haber sido menos complicado de lo que han sido. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí un tema que tenemos que trabajar mucho en México, en la ciudad, es identificar cuál es el papel que tiene que jugar el gobierno, porque, digamos, en experiencias de otros países, por ejemplo, lo que se ha comentado aquí, retomando otra pregunta del tema de los mercados, de los tianguis, de cómo evitar que se desvirtúe o se apropie de una manera equivocada, irregular, incluso ilegal por parte de una autoridad, es justamente porque el gobierno ahí carece de un espacio de regulación o de conducción. En otros países los ministerios de Agricultura son los que regulan, los que orientan, los que norman. Entonces hay que definir ahí cuál es el papel que puede jugar el gobierno para que ese tipo de actividad, desde que muchas de las cuales se están impulsando desde el ámbito de la sociedad civil, continúen, pero con reglas, con normas que permitan que se incentiven y se fortalezcan. Digo, en este caso que mencionaban de que no sea un mercado, no sea un tianguis, no sea una iniciativa clientelar o que se desvíe de la naturaleza y el objetivo de este tipo de iniciativas, pues justamente ese vacío es lo que hace que de repente cualquier iniciativa se pueda llegar a interpretar o entender de esa forma. Entonces, bueno, es un tema ahí sobre el que tenemos que avanzar. También eso retoma lo que comentaban acerca de las atribuciones de diferentes entidades, dependencias, organismos de los gobiernos, o en el caso particular del gobierno de la ciudad. Justamente tenemos que buscar la manera de orientar y articular esos esfuerzos, de modo que las instancias del gobierno estemos trabajando de manera coordinada, articulada, hacia impulsar, digo, si va a ser bajo el concepto de seguridad alimentaria y nutricional o cualquiera que sea el concepto, tenemos que estar alineados y ponernos de acuerdo en esos temas. Digo, la Ciudad de México cuenta con una ley de seguridad alimentaria y nutricional que se ha reconocido que existe, pero también se ha criticado que es insuficiente y que la práctica no ha permitido orientar ni normar la política en la ciudad. Entonces, bueno, eso por ejemplo ahí nos crea un espacio que tenemos que reflexionar. Esta ley mandata el establecimiento de un sistema de seguridad alimentaria y nutricional en la ciudad, que justamente lo que busca es articular y coordinar las acciones en la ciudad. Entonces, es el tipo de espacios donde tenemos que identificar qué tipo de iniciativas y acciones desde el gobierno podemos impulsar para que el gobierno sea un impulsor y sea alguien que genere condiciones, que fomente, que apoye y no se vuelva un obstáculo, o mucho menos tampoco implique un vacío que llegue a ser ocupado por otro tipo de intereses, de instancias o de objetivos. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias. Creo que las aportaciones son muy interesantes y como en cualquier conversación, pues los temas pueden ir y venir y al final de cuentas es un intercambio de opiniones, es un diálogo, ¿no? Y creo que aquí este diálogo apenas está empezando, ¿no? Es una conversación que tendrá que continuar. Yo quisiera retomar los retos y provocaciones de la mesa de inauguración de Bertrand, ¿verdad? Si esta ciudad francamente va hacia la catástrofe o no, ¿verdad? O en qué medida puede asegurar su alimentación esta ciudad a partir de sus espacios periurbanos. Bueno, esta ciudad fue casi autosuficiente durante cientos de años, ¿no? Y muy recientemente es que ha dejado de ser autosuficiente. Me parece que ahí es donde las políticas públicas deben de centrarse en cómo tratar de lograr no una autosuficiencia, que me parece que ya eso es algo que ningún país, ninguna ciudad puede aspirar, pero sí una seguridad alimentaria, entendiendo que por lo menos más del 50 o 70% de sus alimentos provengan de, o los tenga, digamos, en espacios nacionales o regionales, ¿no?
Esto implicaría, por supuesto, diagnósticos profundos y un ordenamiento del espacio muy importante, que choca con todos los conflictos que tenemos en la Ciudad de México, y que precisamente por ahí se nos dijo que éramos aconceptuales todavía, porque choca con los conflictos de, digamos, el espacio, la expansión urbana, el suelo de conservación, etcétera. Y yo creo que lo que hay que hacer es primero establecer una coordinación, que se dice muy fácil, pero es lo más difícil de hacer, entre las diversas instancias públicas para adoptar políticas no sectoriales de alimentación y nutrición, sino políticas territoriales, de desarrollo territorial, que me parece que es fundamental, ¿no? Tenemos que saltar esta idea de la sectorización en el país, esta parcelización que tenemos, esta división de competencias que nos impide siempre de alguna u otra manera solucionar los problemas, ¿no? Entonces, eso es en primer lugar. En segundo lugar, me parece que hay que reconocer, como ya se ha hecho, y creo que hay que impulsar esta cuestión, toda el área periurbana rural de la Ciudad de México como un área de interés patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Que es un área en la que ya no se pueden desarrollar proyectos inmobiliarios o proyectos de alto impacto, ¿no? Ya de hecho hay una autoridad de la zona patrimonial de la Ciudad de México, que abarca toda la zona chinantera, que hubiera sido bueno que estuvieran por aquí, pero está la autoridad de la zona patrimonial. Ahora, yo pienso que para este ordenamiento territorial también, me parece que hay que aprovechar ampliamente esta declaratoria que ya hizo FAO de CIPAM para toda el área chinantera, del Sistema de Interés para la Agricultura Mundial. Yo estuve en Chiloé, en Valdivia y Chiloé en Chile en el año pasado, y ahí hay todo ya un comercio y hay toda una marca que está aportando ingresos interesantes a los pescadores artesanales y a los productores de ajo, chilote y de papa, etcétera, con la marca CIPAM. Entonces hay que impulsar también, para esta valoración del consumidor, hay que impulsar también percepciones y valoraciones, marcas que puedan garantizar, que puedan también certificar, pero no con este proceso de certificación tan complicado, que el origen territorial del producto. Entonces me parece que en este caso una alternativa clara podría ser no solamente declarar esto como zona patrimonial, sino explotar esta marca CIPAM, que en Chile lo están haciendo y lo están haciendo muy bien, realmente. En tercer lugar, me parece que para esta seguridad alimentaria, yo insisto, creo que la seguridad alimentaria, a diferencia de todas estas dimensiones que marca la FAO, que me parecen muy importantes, la seguridad alimentaria también tiene que ver con esa identidad y con esa consumir local, es lo consumir de acuerdo a es una alimentación adecuada a la cultura alimentaria, ¿no? Y entonces me parece que incorporar esta dimensión también es muy importante en el área de política pública, porque esto da lugar a la formación de lo que es mi especialidad, los sistemas agroalimentarios locales, es decir, a esa integración entre producción, pero no solamente la producción, que sabemos que precisamente la señora no tiene para el huevo, etcétera, sino entre producción, transformación y consumo a partir de la propia valoración gastronómica de los productos locales y de la propia expansión de esa valoración a partir del trabajo de cocineras o de chefs. Y con respecto a lo que decía Jorge, es cierto, ese es el problema y ese es el dilema de estos sistemas agroalimentarios locales en México y en América Latina, a diferencia de Europa y de otros países, donde nuestras diferencias de ingreso y la desigualdad están marcando también nuestros patrones de consumo. Por eso es por lo que hay que pensar en términos de ciudadanía alimentaria, de democratización y de gobernanza, desde mi punto de vista. Gobernanza como coordinación, ciudadanía alimentaria como esta recuperación de la identidad y como esta recuperación de argumentos críticos con respecto a los alimentos que consumimos, y como
como origen territorial de los productos, como identidad que pueda recuperar precisamente esas materias productivas. Antes esa señora que tenía 3 hijos y que etcétera, que el huevo era, pues tenía, habían solares y se tenían las gallinas en casa, ¿no? Y tenía la señora sus huevos ahí de gallina, ¿no? Pero llegaron las políticas también de salubridad, de sanidad, ¿verdad? Dijo, aquí usted no puede tener estas gallinas porque es dañino para la salud, etcétera, y se olvidó eso, y son precisamente formas que existían, y no hace mucho tiempo, con mis abuelos, yo vivíamos en una ciudad pequeña, pero todavía en el traspatio estaba la vaca, estaba el cerdo, estaban las gallinas y estaba el famoso coco, ¿no? O guajolote, que nos lo íbamos a cenar en la Navidad, ¿verdad? Esas son formas de seguridad alimentaria que ya no, que precisamente se están abandonando, pero que creo, no quiero decir que ahora en un condominio tengamos a nuestras gallinas, a nuestros cerdos, pero sí creo que en las áreas periurbanas podríamos, si las declaramos como zonas de interés patrimonial, si les damos una remuneración a los productores por ese trabajo de conservación patrimonial y por ese trabajo de la conservación de la biodiversidad, es un ingreso que no es un gasto, es una inversión, porque estamos invirtiendo en medio ambiente y estamos invirtiendo en, disminuir los gases de efecto invernadero, atrapar carbono, etc. Simple y sencillamente también pedirles que no usen tampoco tanto fertilizante nitrogenado, porque el fertilizante nitrogenado no solamente libera gases de efecto invernadero, sino que contamina los mantos freáticos. Y regresar a esto que se dice orgánico, pero no certificado, sino, digamos, en esta vinculación de confianza y de proximidad, porque si nos vamos a certificar, no vamos a tener dinero para pagar las certificaciones, ¿no? Simple y sencillo. Bueno, gracias. Por ahí había algunas preguntas sobre proyectos, ¿verdad? Que implicaran circuitos cortos o cadenas cortas. En el 2016, 2015, perdón, la Ciudad de México y la FAO, junto con la alcaldía de Milán, firmaron lo que es el Pacto de Milán. No sé si alguien lo conoce, les recomiendo que estén ahí. Y ahí estamos hablando de, en primera instancia firmaron 115 ciudades, ahora creo que hay 145, 46 más o menos. En México solo firmó la Ciudad de México, hasta donde me quedé. No sé si ya alguien más, alguna otra ciudad aquí lo ha hecho, pero ahí han hecho unos eventos muy interesantes, más allá de ir a Roma o a Valencia, que al relajo. Sí, hay casos bien interesantes de cómo se puede hacer una vinculación como más concreta sobre ciudades y sus zonas rurales, ¿no? Por ejemplo, si en algunos casos en donde el precio de algún producto no alcanza a cubrir los costos y ni siquiera de mano de obra de cosecha, el productor los deja, ¿no? Que es el caso en la época de cosecha fuerte del nopal, que se desperdicia, el cálculo que hay es de 30%, ¿no? O sea, se desperdicia en la Ciudad de México 60,000 toneladas de nopal, ¿no? Siendo un alimento muy nutritivo, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se pueden utilizar, o sea, en otras ciudades lo que hacen es, van voluntarios, ¿no? Pueden ser estudiantes, etcétera, y van y cosechan, ¿no? Todo eso y se lo llevan a los bancos de alimentos, a los comedores, etcétera, ¿no? Y eso que le van quitando al mercado local, ¿no? Pues obviamente ayuda a que los precios suban. Y es un ganar-ganar, ¿no? Ese es un ejemplo. Un balance entre los dos, que tú das una seguridad al productor, porque en la página donde se compra, el productor va a llegar a entregarte solamente si tuvo suficientemente compromisos de compra, y entonces el consumidor pues puede comprar muy poquito o mucho, y una semana sí, una semana no, pero se logra como hacer otro tipo de plataforma, ¿no? Y creo que sí, muy interesante esto de las formas de organización de productores y cómo se van juntando con intereses de consumidores. También hay otra cosa que en Francia se llamaría, es como agricultura razonada o razonable, algo así, raisonné,
que es un mecanismo de productores, ahí sí que vienen siempre de la periferia, que justo no tienen certificación orgánica porque tienen a veces ciertas prácticas por el uso del agua o cosas así que no les permitiría tener la certificación orgánica, pero que tienen, ahí sí están jugando mucho en esta parte de la proximidad social, de la confianza, etcétera, y está pegando mucho también a una categoría de la población que está buscando esta nueva forma de consumo. Bueno, y tal vez para cerrar, yo también quería subrayar que estamos en contextos de mucha transición, tanto por el contexto electoral en México, pero también por temas de relaciones internacionales en términos de comercio y de alimentación, y que el Telecán, ahí pues hubo como varios movimientos, yo siento que con poca transparencia, yo siento que estuvo muy difícil entender lo que estaba pasando en estas renegociaciones en el tema de la agricultura, de la relación de México con Norteamérica. Yo creo que el presidente estadounidense ha mostrado también mucha impulsividad o así reacciones muy imprevisibles. Por ejemplo, lo vemos ahora con Europa, ¿no? Con impuestos que se están jugando y que tocan mucho el tema también geopolítico. Entonces hay que ver lo que va a pasar en la relación entre México y los Estados Unidos, pero siento que es también un momento clave para repensar la dependencia en términos de alimentación y de globalización, y repensar también otras escalas para poder encontrar opciones alternativas. También pensar escalas, lo que decía Gerardo, ¿no? La Ciudad de México, que es lo que dijimos desde un inicio, ¿no? Si es una ciudad autosuficiente, todos lo dudamos, obviamente, pero ¿qué otro tipo de escalas podemos estar mirando? La de la zona metropolitana, pero también la de una escala regional más amplia, donde integraríamos Veracruz, Michoacán, es decir, hay como otros perímetros que podemos estar viendo, pero que sí hay una necesidad política también, que obviamente hay ciertos esfuerzos de la Ciudad de México, de CEDEREC, pero que se queda corto, vamos a decir, si lo pensamos solamente a escala de la ciudad. Y por último, pues este evento yo creo que fue como un primer encuentro para todos, para conocernos, para escuchar diferentes opiniones, puntos de vista, perspectivas, y yo creo que estuvo muy rico, como una lluvia de ideas, como algo que nos motive a todos para que este tema se quede como central. La idea es que esto se convierta en un seminario permanente que tendría muchas modalidades abiertas, y de hecho las propuestas van a ser bienvenidas, tanto de seminarios con ponencias tal vez más estructuradas como las conocemos en la academia, pero también presentaciones de libro, documentales, tal vez conferencias con un solo especialista de un tema que tal vez venga de otro contexto, iniciativas como huertos urbanos que nos quieran presentar sus trabajos, etcétera. Entonces, generar un espacio donde podamos seguir reflexionando y platicando, y siempre con esta ADN un poco de este grupo que sería como de mucha diversidad en los orígenes y en las perspectivas que vamos a estar planteando. Entonces, muchas gracias a todos y todas y todos. Y bueno, cerramos el evento y esperamos, de hecho, pienso que a finales de agosto podríamos tener un próximo evento que daría como el seguimiento de este seminario, y les estaré avisando desde la lista, etcétera, para que estemos todos en contacto. Muchas gracias a todos.